Buenas noches, gusto saludarlos. Buenas noches, Buenas noches, Lick. licenciado. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. buenas noches, buenas noches. Santiago, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Manuel. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Oscar. Roberto Emilio, buenas Buenas noches, noches. Buenas noches, Oscar. ¿Qué más? Buenas noches, Lick. Hugo, buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Erwin. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Nos quedamos con los elementos propios o característicos. Los elementos propios o característicos van a ser 4 del contrato. Estamos hablando del contrato de trabajo. La subordinación, la ausencia de riesgo, la estabilidad y la profesionalidad. Vamos a comenzar entonces con la subordinación o dependencia. Solo déjenme ver que alguien quiere entrar aquí. Bueno, pues decía no. Bueno. Entonces vamos a comenzar a ver la subordinación, su definición, características, dirección, trabajo autónomo y trabajo subordinado, la potestad del empleador y los deberes correlativos del trabajador. Ya Guillermo Cabanela lo define y dice que es el estado de limitación de la autonomía del trabajador al cual se encuentra sometido en sus prestaciones por razón de su contrato y que proviene de la potestad del empresario para dirigir la actividad a la otra parte en orden al mayor rendimiento de producción y al mejor beneficio de la empresa. La subordinación va a estar sujeta a que va a dirigir prácticamente la empresa el patrono. ¿Por qué? Porque necesita un mayor rendimiento en su producción y en mejor beneficio para la empresa. Nosotros los trabajadores vamos a estar subordinados a él, que es una limitación, por supuesto, que vamos a tener para no ejecutar nosotros el trabajo que nosotros consideremos que sería oportuno, no todo lo contrario. Nos van a dar instrucciones, nos van a dar órdenes cómo hacer nuestro trabajo. Para Pérez Botija dice que hablar de las condiciones de dependencia y subordinación señala que la dependencia significa que una persona está sometida a voluntad de otra, pero no a través de una sumisión psicológica, sino una vinculación social. Lo que está indicando este autor aquí es que dice, no señores, no existe una sumisión psicológica, no es de que nos esté dominando el patrón, no es que seamos esclavos del patrón. Lo que existe es una vinculación social. Y por eso ustedes ven, ¿cuál es la definición de un contrato de trabajo? Es un vínculo por el cual. Ya vimos la definición en el artículo número 18. Entonces hay una vinculación social. Tampoco se trata de una obediencia personal ciega para el patrón. No, lo que nosotros tenemos que hacer es nada más que él coordina las actividades diversas para mejor desarrollo del funcionamiento de la empresa. Las características, ¿cuáles podrían ser las características? Primero, el trabajador pone a disposición del patrono su fuerza de trabajo o la energía en el trabajo. Y por esta razón está sujeto a la organización de la empresa. Se recuerda que analizamos algunos aspectos que de acuerdo a determinadas teorías en la naturaleza jurídica, es de que usted cuando llega a la empresa ya tiene su organización, usted lo que hace es incorporarse a toda, no solo la parte legal, sino también de organización de la empresa. El patrón adquiere el derecho de dirigir el trabajo desde que usted firma
y en la definición del 18, que nosotros va a estar a cargo de él, la dirección, entonces a partir de ahí, pues él es el que adquiere ese derecho y nosotros como trabajadores, pues vamos a ejecutar las tareas que efectivamente nos digan, no vamos a actuar de acuerdo a nuestra voluntad. La correlativa obligación del trabajador a acatar órdenes e instrucciones del patrono, o bien también de sus representantes, tiempo, lugar, métodos empleados en el trabajo. La fiscalización del empleador, claro, la supervisión y el control va a estar a cargo de él y nosotros los trabajadores debemos tratar de desarrollar precisamente nuestro trabajo con mucha diligencia. La subordinación debe surgir de una relación jurídica continuada de cierta duración. Por supuesto, no se trata de asuntos accidentales, sino que una relación de trabajo que la idea es que precisamente tenga alguna duración. El servicio se cuesta por cuenta ajena en beneficio del empresario. O sea, nosotros los trabajadores vamos a asumir, pero sin embargo el último párrafo de esta característica dice: el trabajador es ajeno a los riesgos y pérdidas de la empresa. Nosotros tenemos ausencia de riesgo. Significa que no vamos a poder asumir ninguno de los gastos que se ocasionen económicos a la empresa. La pérdida de producto no le corresponde suplirla a la clase trabajadora, sino porque nosotros tenemos, de conformidad con la definición de un contrato de trabajo, tenemos ausencia de riesgos. O sea, no nos puede cargar a nosotros riesgos económicos precisamente el patrón. Dirección y dependencia se utilizan con frecuencia como sinónimos los términos de subordinación, dependencia y dirección, pero el más aceptado en la doctrina amplio y flexible es el de subordinación. Y precisamente dice que la subordinación comprende, o sea, en ese término, en esa idea, en esas palabras, dice que a la hora de subordinación va incluida la dirección como la dependencia y que la subordinación, por supuesto, es la que la mayor parte de tratadistas la han aceptado. Trabajo autónomo y trabajo subordinado. ¿Se recuerdan que hemos hablado con ustedes del trabajo independiente, por ejemplo, un limpiabotas, un vendedor de números de lotería y otra clase de trabajadores que son independientes? Pero en este análisis lo que vamos a hacer es el trabajo autónomo y el trabajo subordinado. Esto quiere decir que vamos a ver el trabajo autónomo desde el punto de vista del derecho común, o sea, el derecho civil, y vamos a ver el trabajo laboral, que es un trabajo subordinado. En el derecho civil vamos a encontrar dos tipos de contrato: la locación de obra y la locación de servicios. La locación de obra muy parecido al contrato de domicilio contenido en el artículo 156 del Código de Trabajo. Pero para eso le voy a pedir favor a alguien que nos pueda apoyar ahí con la lectura de la locación de obra y la locación de servicios. ¿Quién nos ayuda? Leo y que le dé la dama. Gracias. La locación de obra es el contrato mediante el cual una persona llamada contratista se compromete a entregar una cosa cuya ejecución y dirección quedan a su cargo. La entrega debe sujetarse a las estipulaciones del contrato y el dueño de la obra se obliga a pagar un precio por la misma al momento de su entrega. El contratista corre el riesgo de que la obra hasta la entrega de la misma y es responsable por su destrucción o deterioro. En la locación de servicios, el objeto es el servicio prestado por una persona, es el trabajo humano en sí mismo, sin tomar en cuenta su resultado, y obra y su retribución se estipula por unidad de tiempo. Son servicios que se prestan generalmente dentro de una especialidad sin importar su resultado y sin someterse a la dependencia o dirección de otra persona, es decir, que es una prestación libre de servicios. Kellen, ¿Sí? mírame ahora lo que dice al respecto, ¿qué es un contrato de prestación libre? El siguiente párrafo. Al respecto, Guillermo Cabanellas señala: el contrato de prestación libre de servicios cuenta por objeto prestaciones que no poseen carácter subordinado, como la asistencia médica durante una enfermedad o la ayuda prestada a una persona particular
sin estabilidad en los servicios y sin relación de dependencia o subordinación. Tanto la locación de obra como la de servicios configuran el trabajo autónomo y se norman por el derecho común. Pero vean, pues, si ustedes ven la definición que vimos ahí, que Helen hizo favor de darle lectura, casi es parecido al trabajo a domicilio. El trabajo a domicilio está contenido en el artículo 156 del Código de Trabajo. Interesante, hemos leído el primer párrafo, pero no el segundo. Cuando uno lee el segundo párrafo del artículo 156, vean lo que dice. Por ejemplo, Helen es la empleadora, la patrona, y Abidán Ortiz es el trabajador. Helen está teniendo ahí como empresaria del calzado. Abidán Ortiz es el zapatero, tiene profesión de zapatero. Llega Helen y al principio me dice, mire, elabórame los zapatos como que fuera su empleado. Pero llega Helen por criterio propio, por consejo, dice, ¿para qué le estás pagando a Abidán salarios, vacaciones, aguinaldo, bono 14? No. Hace un contrato civil. Entonces viene Helen y para poder ganar más plata dice, ¿sabe qué, Abidán? Yo le voy a vender a usted la materia prima. ¿Me vas a vender qué? Si es calzado, me vas a vender el cuero, ¿qué más? El tacoma, todo lo que se necesita, todos los insumos. Y me decís, y ya después de elaborado el producto, yo se lo compro. Y entonces ya decís, hagamos un contrato mercantil, porque es un asunto mercantil. Yo te vendo y después yo te compro. Pero entonces miremos que lo que está haciendo Helen ahí es simular un contrato conmigo. Y lo habla muy clarito el segundo párrafo del artículo 156. Por favor, ¿quién tiene a la mano el artículo 156 y leámoslo completo? Buenas noches. Decime. Artículo 156. Trabajadores a domicilio. Son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por ellos, sin la vigilancia o la dirección inmediata del patrono o del representante de éste. La venta que haga el patrono al trabajador de materiales con el objeto de que éste los transforme en artículos determinados y a su vez se los venda a aquel o cualquier otro análogo de simulación, constituye un contrato de trabajo a domicilio y da lugar a la aplicación del presente código. Dichas simulaciones son prohibidas. ¿Te das cuenta, Henry? Aparentemente en un contrato civil, tú me estabas vendiendo materia prima, yo laboraba y después te vendía el calzado. Momento, de conformidad con la ley, ahí, Dios, ahí vamos a platicar, este es el tema, pero bueno, lo que yo quiero decirles es que entonces estamos simulando un contrato de trabajo. Y lo último que Wendy dio lectura dice que está prohibido cualquier simulación. Porque yo con Helen comenzamos con un contrato de trabajo. Después un abogado, su familia, un contador, un profesional le dijo, no, Helen, ¿para qué estás pagando prestaciones? Mejor venderle la materia prima, todavía le ganas a la materia prima y después el que te de calzado está más barato. Helen, te puedo demandar y puedo probar que entre Helen y Abidán Ortiz hay una relación laboral. ¿Estamos bien claros en eso? Entonces, en este tipo de contratos ya hablamos nosotros de las tres clases. Aquí estamos hablando del trabajo autónomo que se da en materia de derecho civil. Veamos hoy, la potestad es del empleador y los deberes correlativos del trabajador. ¿Por qué? Estamos hablando de la subordinación. Entonces, la potestad, por supuesto, es del empleador, que él va a dirigir la empresa, es de la empresa. Yo solo tengo que aplicar el deber de obediencia. ¿Qué comprende? Comprende la obligación del trabajador de cumplir las órdenes y disposiciones que reciba el empleador o sus representantes. ¿Qué características puede tener? El trabajador debe obedecer al empleador y sus representantes. Se limita a quienes debe obediencia. Por supuesto, no va a recibir instrucciones de todos, únicamente del empleador o bien su representante o el que esté delegado, si es su jefe inmediato. El trabajador debe obedecer dentro del lugar de trabajo en que presta su trabajo y en el límite de espacio del centro de trabajo. Pero, sin embargo, va más allá de la obediencia en el siguiente caso, numeral número 3.
El trabajador debe obediencia dentro de la jornada de trabajo. Hay casos en que el trabajador no está laborando, ni se encuentra en el local de la empresa y obedece instrucciones del empleador. Por ejemplo, estar en determinada hora, en determinado lugar, porque la empresa tiene un vehículo y el vehículo va a pasar a recogerlo para trasladarlo a su trabajo. Ese también se aplica a este famoso principio del deber de obediencia. La obediencia es debida en cuanto al trabajador deba continuar en el ejercicio de sus actividades laborales. El trabajador debe obedecer órdenes relacionadas con la ejecución del trabajo cuando no correspondan a la que específicamente ejecuta. Se tiene por finalidad guardar armonía y coordinación en la empresa. El trabajador no debe obedecer órdenes que por su naturaleza entrañen la comisión de un delito. Por ejemplo, un contador que le diga, mira, tenés que alterar esto, tenés que alterar facturas, ahí ya no se puede. Ahí terminó el deber de obediencia del trabajador. Luego tenemos el de fidelidad. Este se va a dar, por favor quisiera que alguien me leyera el artículo 63, primer párrafo, inciso G, el P y el G del Código de Trabajo. Decime, Mildred, Lo puedo leer. por favor. ¿Qué incisos había dicho? Disculpe. El primer párrafo, el inciso B y el G. Ya. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de prevención social, son obligaciones de los trabajadores, inciso B, ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar concebidos. Inciso G, guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directo e indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda ser causa de perjuicio de la empresa. En ese artículo número 63, ahí está exactamente la famosa cláusula, de exclusividad. Yo a ese artículo 63, inciso G, le haría una llamada y agregaría yo cláusula de exclusividad contenida en el artículo 18, tercer párrafo del Código de Trabajo. Y me iría al tercer párrafo del artículo 18 y agregaría artículo 63, inciso G, para que el día de mañana que usted esté leyendo su código se recuerde precisamente de que las empresas a veces tienen la cláusula de exclusividad cuando usted va a trabajar exactamente, va a tener secretos profesionales, secretos industriales de fabricación aún administrativos, y que le diga el patrón que usted no puede trabajar con la competencia precisamente por conocer en forma directa o indirecta ese tipo de contratos. Veamos hoy el de fidelidad. ¿Ya lo leímos, no? No lo hemos leído. ¿Ibas a hablar, Tania? Buenas noches, licenciado. Perdone, este artículo que acaba de hablar, aplicaría también cuando una persona es despedida. Pueden aplicar este artículo cuando no pueden, por ejemplo, trabajar en la misma área, en el caso de una funeraria, y que anden buscando trabajo, ¿podrían aplicar esa cláusula que usted menciona de exclusividad? ¿No? Salvo, Tania, salvo que te le hayan agregado en tu contrato de trabajo. Porque, ¿qué te quiere exclusividad? ¿Qué secreto puede tener una funeraria? Posiblemente el embalsamiento, que no sé si es para todos es igual. Es lo único que veo secreto. Después todo lo demás es lo mismo, no le veo ningún tipo de diferencia. ¿Sí? No, yo te digo, la cláusula de exclusividad
debe estar contenida en el contrato de trabajo. Debe estar. Si lees el artículo 18, en el tercer párrafo, la exclusividad, primero dice que no es una característica esencial de un contrato de trabajo. Sin embargo, la aplican efectivamente porque hablemos, por ejemplo, yo te dijera de este secreto profesional, por ejemplo, en la fabricación de medicina. Ahí te van a la receta, o de algún tipo de alimentos, o qué te dijera yo, donde hay recetas que son exclusivas. Tú vas a aprender y no te vas a hacer la competencia. Concretamente te quiero decir, yo vi un caso que no mencionaba las empresas, solo les voy a decir que se dedicaban a pastas. Y efectivamente el trabajador, que era un mercadólogo, tenía la cláusula de exclusividad. Y cuando él termina su relación laboral, se va a trabajar a otra empresa, a la competencia. Inmediatamente la empresa que tenía la cláusula de exclusividad se la aplicó. Se la aplicó. Fue un caso que yo lo conocí porque yo asesoré al trabajador. Entonces es muy delicado precisamente esa bendita cláusula que sí está contenida en el Código de Trabajo. Entonces veamos hoy el deber de fidelidad. ¿Quién nos ayuda? Yoli, el Por deber de favor. fidelidad Sí. comprende la obligación de prestar el trabajo de buena fe, no perjudicar los intereses del empleador ni permitir que otros los perjudiquen. Está limitado por la defensa del derecho de los trabajadores. Este deber de fidelidad comprende, primero, deber de guardar el secreto profesional, no divulgar los secretos de la empresa aun cuando sea sin ánimo de causarle daño. Es mayor cuando más conocimientos tiene el trabajador de los secretos de la empresa por razón de su cargo. Segundo, prohibición de aceptar dádivas o sobornos de un tercero, en desmedro de los intereses del empleador. Se excluyen regalos inofensivos, obsequios de Navidad, etc. Tercero, debe de avisar al empleador las anormalidades que observe en la producción. Bueno, imagínate, si tenemos la obligación. Son deberes de fidelidad que nosotros le damos a la empresa como trabajadores. O sea, sí tenemos nosotros nuestros deberes, nuestras obligaciones. Y estas son tres, inclusive la prohibición que tenéis de aceptar tipo de sobornos o de regalos, salvo los obsequios de Navidad, ustedes comer, si se permite más. Ya se imagina usted trabajando en una empresa y le mandan a hacerle un gran, ¿qué? Una de sus rosas, va a decirle. Enojado el patrono, pero ¿qué vas a hacer si te la sirvió tu esposo? Entonces, no es, esa es otra historia. Bueno, vamos al deber de diligencia. Por favor, Silvia. El deber de diligencia. El deber de diligencia está relacionado con el rendimiento del trabajador conforme su categoría y profesionalidad. El trabajador desempeña el papel de colaborador de la empresa y su diligencia es fundamental para el buen resultado de la producción. Se refiere a la fuerza desplegada en el trabajo, a las facultades particulares del trabajador y es más determinante que el trabajador intelectual. Bueno, ese sí es el contenido 63, inciso B, abajo ustedes. Bueno, ahora vamos con el segundo, que es la ausencia de riesgo. Esta ya hemos hablado ustedes. La clase trabajadora no tiene que pagar absolutamente nada por las pérdidas en una empresa, incluyendo los robos que puedan hacer las personas que lleguen a comprar producto. Porque, ¿acaso que nos dan participación a nosotros en las ganancias? Pues, ni modo que solo nos van a hacer eso. Bueno, prohibición. Estamos hablando de los elementos propios de un contrato de trabajo. La ausencia de riesgo. Veamos en qué consiste. Únicamente lo subrayado, Silvia. El riesgo en el contrato de trabajo. Por la tutelaridad y protección del derecho del trabajo, no es posible aplicar los principios del derecho común al riesgo. Si se trata de imposibilidad de cumplir el contrato, inimputable a las partes o del traslado del riesgo a una de ellas. En caso de mora, la doctrina generalmente acepta la ausencia de riesgo en relación a la parte que presta sus servicios subordinados en la relación del trabajo. La ausencia de riesgo en el trabajador, típico y característico del contrato, es importante al lado de la subordinación. La subordinación y la ausencia de riesgo en el trabajador se integran y justifican en las relaciones económicas jurídicas del contrato de trabajo. Bueno,
Si se dan cuenta, entonces, en concreto, para hablar en términos guatemaltecos y en términos de materia laboral, cuando ustedes escuchan de que los empresarios o el patrono, el empleador, por ejemplo, de un almacén, que si se pierde una camisa, una blusa, un pantalón, un par de zapatos, quiere cobrárselos a la clase trabajadora, eso es ilegal. Es ilegal porque nosotros en un contrato de trabajo tenemos ausencia de riesgo. Las pérdidas, las ganancias las asume el patrono en su actividad mercantil. Nosotros tenemos absolutamente nada que ver. Él deberá crear los procedimientos para evitar que le roben. 2, ausencia de riesgo. Puede darse, por ejemplo, no solo en eso, sino puede darse en cualquier tipo de negocio. La idea es de que el riesgo en materia mercantil lo cubre el empresario, lo cubren los socios de no los socios, sino una entidad jurídica, pero quienes son socios saben de que de todos modos, y quien es contador o auditor aquí, sabe que siempre en todas las empresas hay una parte que es de pérdidas. Entonces, lo que sí estamos convencidos y seguros nosotros que en materia laboral, el contrato de trabajo dice que hay ausencia de riesgo por parte del trabajador. No podemos asumir ninguna pérdida del trabajador de cualquier índole que sea. Ese es un asunto muy personal de él que tendrá que velar por sus propios intereses. Nosotros sinceramente vamos a tener un vínculo. ¿Sí? Imagínense, cuando hablamos de la subordinación y vamos a ver cuáles son nuestras obligaciones y vamos a ver cuáles son nuestros derechos. Aquí están contenidos en el Código de Trabajo y no está precisamente claro. Si nosotros le vamos a notificar que hay una anormalidad, pero nunca vamos a asumir los riesgos que le corresponden a él como patrón. Miremos para terminar sobre este párrafo y después te doy tiempo, Edgar. Miremos la estabilidad, porque la estabilidad inclusive tenemos clasificación. Solo vamos a ver, Edgar, ¿qué ibas a decir, Edgar? Vamos a esperar qué nos dice Edgar. Gracias, Alex. ¿No? Solo le quería hacer una referencia al artículo 63 y siempre en el inciso G. En el caso de que donde yo trabajaba era una aceitera grande y había una cláusula en el contrato que nos prohíba durante 5 años no poner nuestra propia aceitera. ¿Eso también es directamente relacionado a esto o ahí se estaba cometiendo una falta? Fíjate que es que dos cosas vería yo, Edgar, y todavía lo puedes ver. Primero, si ese contrato de trabajo que vos firmaste llegó a la Dirección General de Trabajo, porque si llegó a la Dirección General de Trabajo tuvo que haber hecho el análisis, ¿sí? Y ver realmente si era una cláusula de exclusividad contenida en el tercer párrafo del artículo 18. ¿Por qué? Porque tal vez no era tanto que pudieras aperturar tu propia aceitera, porque si era un aceite que no lo fabricaban ellos no había ningún problema. Ya, fíjese que sí llegó porque al menos la copia que me dieron tenía el sellito ahí del ministerio y eran importadores directos. Sí, tal vez ahí se fueron. Acuérdate que no solo habla de fabricación, va. Si lees el inciso G, aún te habla de la cuestión administrativa. Comerciales y todo eso. Ajá. Puede ser que ahí sí tenían. ¿Sabes por qué me interesa? Que si tenía el sello de la Inspección General de Trabajo, perdón, de la Dirección General de Trabajo, que te quiero decir dos cosas. Una es que durante mucho tiempo en Guatemala, una librería, la famosa librería Progreso, te verdad es que vendía los formatos de los contratos de trabajo. Por años, ¿viste? Todo lo ibas a comprar ahí y hasta sello tenía, pero realmente no era, la ley no especificaba que ese formulario, porque en todo caso los podría extender el Ministerio de Trabajo y no se compró una librería, pero por años es una práctica, ¿ve? Actualmente, ¿sabes qué es la ventaja, Edgar? Que ahora sabes que el contrato de trabajo ya es electrónico. Entonces, hoy sí, ahí no hay pierde. Ya cambió. Pero interesante, fíjate, yo todavía me quedaría con la duda si realmente conoció la Dirección General de Trabajo ese contrato, porque está un poco discutido la parte esa del secreto comercial o del secreto administrativo. Claro, ellos eran importadores, pues realmente importadores como ellos podrían haber otro montón. O sea, ustedes, ¿por qué tenían vos que afectarle poner otra, si ni siquiera competencia ibas a hacer con ellos? Pues sí, me imagino que era una empresa grandísima. Y después vos poner tu aceitera no era motivo, salvo
que vos fueras competencia con ellos, pero no creo que haya sido competencia en ninguna forma poner tu propia aceitera, no lo creo. Pero habría que ver, yo te invitaría a que de repente revisaras todavía de repente en la inspección si existe ese tipo de contrato, pedirlo por acceso a la información. Ah, vaya, ¿Sabes? lo voy a hacer. ¿Sabes por qué? Porque me quedé con la duda, porque puede ser que se haya dado, pero estoy con mi duda. Por acceso a la información. Vaya, yo lo voy a buscar y le cuento. Quiero que terminemos esto, después le damos el tiempo a Luisa y le damos el tiempo a Cristi. ¿Sí? Solo quiero que terminemos esto. La estabilidad. La estabilidad dice que es el vínculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario al occidental y transitorio. El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, es continuo y las partes dan por sentada su estabilidad en cuanto que debe ser permanente el servicio que ha de prestarse. La estabilidad en el empleo proporciona seguridad al trabajador, evita que quede sujeto al capricho y voluntad del empleador, tanto para proteger su subsistencia. Tradicionalmente, la estabilidad se divide en la permanencia, la persistencia o la duración indefinida de las relaciones de trabajo y la exigencia de una causa razonable para su disolución, causales para que lo puedan despedir a uno, contenidas en el artículo 77 del Código de Trabajo en Guatemala. La primera es la estabilidad propiamente dicha, o sea, la permanencia. La otra, su seguridad, pues sin garantía y seguridad sería la estabilidad irrisoria, no tendría sentido de ser. Luego vamos a ver que hay la estabilidad reporta beneficios para el empleador. Por supuesto, lo que está hablando Edgar. Edgar ya después de trabajar 2, 3, 4, 5, 10 años en una empresa, llegas a conocer tanto la empresa que sabes quién es el proveedor, cómo está el precio en el mercado. O sea, llegas a conocer tanto que lo único que generas es ganancia aún mejor para el empleador, para el patrón. Por eso la estabilidad reporta beneficios para el patrón. Pero logra que el trabajador se ligue a la empresa y se especialice en su labor. Le garantiza la obediencia de éste, quien procurará no perder el empleo por una falta. La estabilidad permite al trabajador el derecho de ascenso a un puesto de mayor jerarquía en la empresa. La estabilidad debe darte ese derecho de ascender, nunca de descender, pero ustedes saben que no se puede. Si usted trabaja en una empresa, no lo pueden bajar a otro puesto de menor jerarquía. Oye, eso es ilegal, no se puede. Ahora veamos las clases de estabilidad. Aprovechando que Lucía Gómez quiere hablar, mejor le voy a decir, Lucía Gómez, léeme qué es la estabilidad relativa, la absoluta y la de cargo. Luego tenemos la de carrera, la de empresa. Veamos qué son, por favor. ¿Estás por ahí, Lucía Gómez? No está Lucía. ¿Lo leo, Lick? Sí, por favor. La estabilidad es relativa cuando el empleador puede dar fin al contrato sin justa causa, pagando al trabajador una indemnización proporcional a la remuneración devengada y tiempo de servicio. Esta clase de estabilidad puede ser contraproducente porque da cabida a elementos subjetivos como la simpatía. Si el trabajador no le agrada al patrono, lo despide e indemniza. La estabilidad es absoluta, real o total cuando el patrono sin causa legal no puede prescindir de los servicios del trabajador. No puede separarlo del cargo que ocupa en la empresa y dado el caso debe restituirlo pagándole el tiempo que no laboró. Tiene una base objetiva y segura. Los casos de despido deben estar determinados en la ley. La estabilidad en el cargo trata de asegurar la jerarquía que ocupa el trabajador en la empresa y la remuneración que devenga. El trabajador no puede ser asignado a un cargo inferior con menos remuneración, solo puede ser ascendido. El patrono no puede modificar unilateralmente las condiciones de trabajo pactadas con el trabajador. En todo caso, debe contar con el consentimiento de este. Por otro lado, también tenemos la estabilidad en la carrera y en la empresa. La primera consiste en que el trabajador, al salirse de la empresa para laborar en otra, incorpora su tiempo anterior de servicios al nuevo empleo. La otra empresa, al dejar
Al dejar el trabajador la empresa, no podrá incorporarse el tiempo de servicios anterior al nuevo trabajo y deberá pasar por un nuevo periodo de prueba. Esta diferencia es importante porque en el primer caso permite acumular tiempo de servicios prestados en determinada actividad. Esta clase es factible en actividades económicas con carácter profesional, vendedores de seguros, trabajadores ligados a la actividad bancaria, maestros, etc. El otro caso se refiere a cuando se labora en una empresa de varios establecimientos o agencias. Si se dan cuenta, pues vimos ahí las definiciones que tenemos en relación a la estabilidad. Ahora hablemos de la profesionalidad. Vean lo interesante de esto. Cuando hablamos de la profesionalidad, normalmente pensamos en títulos, inclusive universitarios. No, en materia laboral estamos hablando de los elementos del contrato de trabajo, ¿sí? Los elementos es la profesionalidad. Y la profesionalidad, primero, el patrón nos lo va a definir en cuanto al trabajador en el periodo de prueba. Ahí se da cuenta si verdaderamente su perfil o lo que usted indicaba de que debidamente conocía en cuanto al trabajo que iba a ejecutar, va a tener el derecho de tener los 2 meses para poderlo probar. Realmente es una actividad cotidiana lo que va a crear la profesionalidad de nosotros. Claro, la podemos ver también desde el punto de vista universitario o título de educación media, pero más que todo en el trabajo se refiere a esas tareas o reiteración de las tareas de actividad que usted realiza en la empresa que lo vuelven un profesional. Pero vamos, ¿qué dice únicamente lo subrayado, por favor, Silvia? La profesionalidad es la condición inherente al trabajador en cuanto presta los servicios propios de sus facultades u oficios. La profesionalidad como actividad para la que fue contratado el trabajador surge de la reiteración de las tareas de esa actividad. La profesionalidad determina la condición de que el sujeto del contrato de trabajo haga de la actividad que desempeña su medio de vida, o que el trabajo que presta constituya una fuente de recurso o de beneficio. El trabajador ingresa en la empresa con un título profesional, por modesto que éste sea, y se incorpora para realizar una determinada función que es retribuida de tal forma que la profesión pasa a ser un medio económico de que se sirve el trabajador para obtener los necesarios recursos. El trabajador, al incorporarse a la empresa, se inviste de una categoría especial de profesionalidad. No necesariamente es una especialización, pero requiere la reiteración de tareas en la actividad contratada. Debe ser un medio económico de subsistencia, lucro o beneficio. La actividad contratada debe de ser de acuerdo a la condición profesional del trabajador reconocida por el empleador en el periodo de prueba. Bueno, entonces ya estamos claros de que el periodo de prueba es que va a establecer su profesionalidad. Y luego se interpreta de 2 formas. Veamos qué es lo que dice esta interpretación. Por favor, Silvia. La profesionalidad se interpreta en 2 formas. En sentido lato, cuando la actividad a que se dedica una persona para su sustento prevalece sobre otras y es habitual. En sentido restringido, por la dedicación y laboriosidad empleada en la actividad. No se refiere solo a la habitualidad y al tiempo de trabajo, sino implica la forma de ejecutarlo y los esfuerzos físicos y psíquicos que el trabajador utilice para la realización de la actividad que desarrolla. Bueno, entonces si se dan cuenta ahí, ya encontramos ese tipo de interpretación. Veamos el último párrafo, la interrogante. Silvia. Para conocer el contenido y aplicación de este elemento es necesario interrogar: ¿cuáles son los trabajos en los cuales el patrono puede exigir la profesionalidad? Solo puede exigirla en relación a aquellos casos en los que la actividad para la que fue contratado el trabajador requiera conocimientos especializados y por consiguiente calificados. Bueno, entonces quedamos. Elementos o características del contrato de trabajo son 4. La subordinación, la ausencia de riesgo, la estabilidad y la profesionalización. Los elementos materiales o reales
de un contrato de trabajo son dos: el pago de salario y la prestación del servicio. Por eso, en el Código de Trabajo, en el artículo 18, está claro. Uno está obligado a prestar el servicio a otro que es el patrono y el otro, a cambio, le debe una retribución precisamente al que le va a ejecutar la obra, que es un trabajador. La relación de trabajo. Por supuesto, los elementos son dos: el objetivo y el subjetivo. Los subjetivos, trabajador y patrón. Objetivo, la prestación de un servicio personal subordinado y el pago del salario. Esos serían los objetivos de una relación de trabajo. El artículo 19 ya le hemos dado lectura. Lo que indica es que para que un contrato individual de trabajo exista o se perfeccione, debe de haberse iniciado la relación laboral. Pero ¿qué es lo que sucede si se firma el contrato y nunca se inicia la relación laboral? Sabemos de que ahí tiene derecho la parte que cumplió a demandar por daños y perjuicios a la otra, aplicando principios del derecho civil, pero tiene que hacerlo en un juzgado de trabajo y previsión social. Eso es lo que dice en concreto el artículo 19 del Código de Trabajo. El artículo 33. Bueno, aquí dice que la relación de trabajo es la ejecución misma del servicio, la ejecución de la obra. Pero, sin embargo, hay una excepción en el último párrafo del artículo 33. Aquí está hablando cuando usted labora más allá de los 15 kilómetros del lugar de su casa o de su trabajo. Aquí el patrón debe cumplir con dos características esenciales, pero lo que extraordinario que habla aquí de la relación laboral es que dice, en los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida, no como el 19 que dice que es la misma prestación del servicio. Aquí la relación laboral inicia desde que comienza el viaje de ida. Pero para que nos quede grabado, vamos a leer el artículo número 33. Artículo 33. Código de Trabajo. Si se contrata al trabajador para prestar sus servicios o ejecutar una obra dentro del territorio de la República, pero en lugar distinto al de aquel en que viva habitualmente dicho trabajador en el momento de celebrarse el contrato, se deben observar estas reglas siempre que la separación entre ambos sitios sea mayor a 15 kilómetros. A. Cuando el trabajador se vea compelido a hacer viajes diarios de ida y regreso, el patrono debe pagarle a aquel los pasajes o los gastos razonables que eso le demande. Y B. Cuando el trabajador se vea compelido a vivir en el sitio donde van a realizarse los trabajos, el patrono únicamente debe pagarle los gastos razonables de ida y regreso antes y después de la vigencia del contrato. Si el trabajo dura 70 días o menos, los expresados gastos se pagarán solo al trabajador. Pero si el contrato es de mayor duración y la esposa o concubina y familiares que vivan y dependan económicamente de él se ven compelidos a vivir en el lugar donde van a realizarse los trabajos o en las mediaciones de el trabajador tiene derecho a que se le paguen también los gastos razonables de transporte de dichas personas, incluyendo alimentación y hospedaje para todos durante el viaje. En los casos que contempla este inciso, la relación de trabajo debe entenderse iniciada desde que comienza el viaje de ida. Bueno, si se dan cuenta, aquí pues ya estábamos con lo más interesante, que estamos hablando de relación laboral, pero estas dos circunstancias que se dan cuando precisamente el lugar donde usted vive habitualmente y el lugar donde debiera prestar el servicio hay más de 15 kilómetros de diferencia. Yo concretamente les comenté a ustedes un caso que ve de una alumna, donde efectivamente ella trabajaba en un centro comercial acá en la capital y su contrato decía precisamente que aquí iba a desarrollar su trabajo. Sin embargo, aperturaron un centro comercial en el área de Fraijanes y por supuesto la empresa la trasladó. Para ella era perjudicial por el lugar donde vivía. Y al final, pues yo le dije que hablara con el de Recursos Humanos y que viera el contenido del artículo 33. Al final, pues yo le digo, ella logró solucionar su problema y precisamente estábamos convencidos de
director de recursos humanos de esa empresa, desconocía totalmente el contenido del artículo 33. La capacidad para contratar. Esto pues ya hemos hablado en varias ocasiones. Vi en el examen que algunos no contestaron bien, siguen creyendo que son 14 años, pero por favor, el artículo 31 del Código de Trabajo habla claro que los jóvenes, los adolescentes de 15 años a 18 años pueden contratar, pueden firmar su contrato de trabajo, pueden percibir el salario. No se necesita autorización de la Inspección General del Trabajo ni de ninguna otra dependencia. A los 15 años en Guatemala usted tiene la capacidad para celebrar su propio contrato de trabajo. Por eso en el artículo 31, cuando dice 14 años, modifícalo y póngale ahí 15 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que son 15 años actualmente? Porque Guatemala ya había ratificado el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la edad mínima. Y efectivamente en el artículo 2, numeral 3, habla claro que la edad para trabajar son 15 años. Artículo 4, inciso A, del Acuerdo Ministerial número 260-2019, que es el procedimiento para la efectiva aplicación del convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, habla del procedimiento y efectivamente está en el inciso A. Dice que si usted quiere, si el de 15 años lo necesita, puede acudir a la delegación departamental de la Inspección General de Trabajo a registrar sus datos. Ahí le van a extender una constancia, no para trabajar, una constancia firmada y sellada por el delegado departamental. ¿Y qué va a contener esa constancia? Deberá ser del conocimiento de las peores formas de trabajo infantil. O sea, lo que va a contener es que le van a decir, joven de 15 años, usted tiene derecho a firmar su contrato, a percibir eso. Únicamente queremos hacerle ver que usted tiene algunos derechos y precisamente menos de 15 años usted estaría en las peores formas de trabajo infantil, o hay determinados trabajos que la ley o la legislación nacional y los tratados internacionales prohíben que usted los ejecute. Y por supuesto, en qué otros lugares, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, la reducción de la jornada de trabajo, todo eso va a tener contenido esta bendita constancia. Pero lo más importante es, si va a acudir, es únicamente para efectos de registro. El artículo 259 es el que nos da totalmente el aval del complemento del 31 del Código de Trabajo. El 259 del Código Civil dice capacidad relativa de los menores. Los mayores de 14 años, ahora serían los de 15 años, tienen la capacidad para contratar su trabajo y percibir la retribución convenida, con lo que ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento. En el artículo 280 del Código del Trabajo dice que la Inspección General de Trabajo debe ser tomada en cuenta, debe ser tenida como parte en todo conflicto individual o colectivo de carácter jurídico donde figuren trabajadores menores de edad. O sea, va a ser parte de la Inspección General de Trabajo en cada caso que aparezcan derechos de los menores de edad, o sea, trabajadores de 15 años. Le dejé este decreto que la semana pasada fue publicado en el Diario Oficial. ¿Por qué? Porque en su artículo número 14, modifica el artículo 34 del Código de Trabajo. Yo quisiera que usted se fuera a su Código de Trabajo y por favor me hiciera la siguiente anotación. Derogado, o si usted quiere, modificado por el artículo 14 del decreto número 10/2022 del Congreso de la República. Efectivamente, en su artículo número 14 ha modificado actualmente el artículo número 34. Y únicamente yo se lo dejé aquí como referencia para que usted esté entendido. Y exactamente, si usted ve aquí, dice artículo 14, reforma al Código de Trabajo.
se reforma el artículo 34 del Código de Trabajo, decreto número 1441 del Congreso de la República, el cual queda así. Ahí me anota eso en su código porque ya se va a hacer pregunta de examen. Y esto fue publicado exactamente el 15 de febrero del 2022. Esta es una ley reciente, por eso necesito que usted haga su anotación en su código de trabajo. Lick, perdone, buenas noches. Buenas noches. Estaba verificando la fecha de la publicación y la fecha que tiene ahí el acuerdo. Sin embargo, alcancé a ver donde dice vigencia que es 2 meses después. Bueno, pero te quiero decir de que hasta ahorita ya tenemos la modificación. Lo que yo quiero es que ustedes la tengan ahí porque no creo que va a haber ningún tipo de impugnación. ¿Sabes por qué? Si te das cuenta, es una ley específicamente que la tienen para el... Ahorita la vamos a regresar. Si te das cuenta cómo se llama la ley, yo les hablé a ustedes más o menos de este tema que es relativo a la Ley de Fomento al Trabajo Marino Mercante Guatemalteco en el extranjero. Yo quiero que hagan de una vez la anotación. ¿Por qué? Porque esta anotación les va a servir a ustedes porque no la van a hacer. Por más que uno se va a querer recordar, no la va a hacer. Ya vamos a estar nosotros en otros artículos, ya hemos pasado el 34 en la lectura, no la vamos a hacer. Yo creo que la tengan. ¿Y sabes por qué? Porque se recuerdan que si ustedes ingresan a la página del Ministerio de Trabajo, el año pasado creo que fue, o el antepasado, ellos publicaron precisamente un convenio que ratificaron tres o cuatro instituciones del Estado y se llamaba exactamente Convenio de Gente de Mar. Y en ese convenio ellos hablaban cuántos guatemaltecos están incorporados como marinos mercantes actualmente en el extranjero, en Guatemala, en las cuestiones de los barcos en los que ellos andan, y ellos indicaban que tal vez el logro más importante había sido que la Organización Internacional ya permitía reconocer la certificación por parte de una de las entidades del Ministerio de la Defensa. El problema es de que acuérdate que este tipo de trabajadores guatemaltecos, marino mercante, tienen que tener una certificación que lo acredite internacionalmente. Es más, si ustedes buscan ese documento en la página del Ministerio, creo que ya no está, pero debe estar ahí si uno la busca en las partes que ellos han ido eliminando para tener más actualizado todo. Ahí lo que se indicaba es de que la proyección que se tenía con los trabajos que podían optar los guatemaltecos era increíble. Te estoy hablando que se necesitaban para determinados años más de 100,000 marinos mercantes. Y Guatemala tiene muy buen grupo de trabajadores mercantes. Por eso yo creo que el artículo 34 difícilmente pueda subir cualquier tipo de modificación. Yo creo que lo anoten ustedes porque es claro, pues la publicación y lo que entra en vigencia y todo, sé que no ha entrado. Pero cuando lleguemos a esta parte, pues yo creo que ya la tengamos porque creo que meses más adelante se nos volverá a hacer la anotación. Yo quiero que les quede en su código porque acuérdate que ni siquiera ha tenido publicidad de que fue reformado el artículo 34. Y fíjate que aquí habla del marino mercante, y allá lo que está hablando es del trabajador guatemalteco en el extranjero. Y aquí modificaron totalmente el artículo 34, que va a afectar las relaciones o va a beneficiar las relaciones de otro tipo de trabajo que efectúan guatemaltecos en el extranjero. Gracias, Lick. Solo una consulta más. ¿Qué decreto fue el que dijo? Gracias, Lick. Aquí estamos. ¿Sí tienen la pantalla todavía, va? Sí. Sí, Lick. Va, ahí estamos. Hagamos la anotación, yo les digo, no creo que sufra, claro, lo que están diciendo es válido, que todavía no tiene la vigencia total, pero ya lo modificó. Y a mí lo que me deja un poquito la inquietud, ¿saben por qué quiero que lo hagan ustedes? Porque no tiene ningún tipo de publicidad, ningún tipo. Entonces, ustedes ven, no hay ninguna comunicación, no hay ningún medio que diga que fue modificado el artículo 34, sencillamente así se quedará. Y si nosotros no tenemos cuidado, pues vamos a seguir obteniendo el contenido del artículo 34 actualmente. Se recuerdan que el licenciado Alan les habló a ustedes la necesidad de tener un código con todas las reformas, porque la mayoría no tiene las reformas, pues es normal.
mandan a hacer la impresión y después lo que hacen es reducir su precio. Y pues uno anda buscando un código, aquí se lo vendo, pero no le preguntan a uno si quiere un código actualizado, sino que le venden pues el que tienen a la mano. Entonces, por favor, eso sí lo queremos hacer. Solo déjame ver. Alex, no hay pena, todo este documento yo no se lo voy a enviar hoy. Como ya modificamos las reglas de juego en cuanto al examen, vamos a modificarlo. Solo déjame ver, aquí estamos. Solo quisiera terminar esta parte hoy. Bueno, vamos a dejar esto. Un sueño no se hace realidad por arte de magia. Necesita sudor, determinación y trabajo duro. Vamos a ver ahora lo que son los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos individuales de trabajo. Para eso hay derechos y obligaciones del contrato de trabajo. Vamos a ver los derechos y obligaciones de la clase trabajadora. Por ejemplo, obligaciones derivadas del contrato de trabajo que están contenidas en el artículo número 20, que aparte de lo que dice un contrato de trabajo, también se tienen en cuenta los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Se tiene el inciso B, la buena fe, la equidad, el uso y costumbres de uso, o usos locales o la ley. Y luego, pues, por supuesto, eso es en cuanto a un contrato de trabajo que adicionalmente, aunque no esté en el contrato, tenemos que tener en consideración estos derechos mínimos. Luego, la determinación de un contrato individual de trabajo que está contenido en el artículo 21 del Código de Trabajo. Eso significa que si a mí no me indican bajo qué condiciones voy a tenernos yo o qué trabajo voy a desarrollar, miren qué dice el artículo 21, por favor. ¿Alguien que me lo lee? El artículo 21, Sí. Artículo 21. Si el contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que deba de prestarse, el trabajador queda obligado a desempeñar solamente el que sea compatible con A, sus fuerzas, B, aptitudes, C, estado o condición física y D, que sea el mismo género de los que formen el objeto de negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. Bueno, veamos hoy el principio de garantías mínimas. Principio de garantías mínimas. Artículo 22. En todo contrato individual de trabajo deben entenderse incluidos por lo menos las garantías y derechos que otorgan a los trabajadores la Constitución, el presente código, sus reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social. Bueno. Y por último, las obligaciones de los trabajadores contenidas en el artículo 63 del Código de Trabajo. Además de las contenidas en otros artículos, porque hay obligaciones precisamente que se tienen tanto de patronos como trabajadores, dice, son obligaciones de trabajadores las siguientes. Desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del patrono o de su representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo lo concerniente al trabajo, únicamente al trabajo, que es el famoso deber de obediencia. B. Ejecutar el trabajo con eficiencia, cuidado y esmero, apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. El deber de diligencia. Restituir al patrono los materiales no usados. O sea, no que nos llevamos para la casa. Restituir al patrono los materiales no usados. Conservar el buen estado de los instrumentos y útiles que se le faciliten para el trabajo. Es entendido que no son responsables por el deterioro normal ni por los que se ocasione por caso fortuito, fuerza mayor, mala calidad o defectuosa construcción. Pero lo que estamos leyendo ahorita son obligaciones de los trabajadores. Que no se les olvide que si no cumplen con esas obligaciones, pues podemos ser motivos de ser no solo sancionados de conformidad con el reglamento interior de trabajo, sino que también podríamos ser sancionados de conformidad con el contenido del artículo 77 del Código de Trabajo, que es precisamente el despido con causa imputable al trabajador, no al patrono. O sea, despedidos por justa causa por parte del patrono. Pero vean, hemos escuchado nosotros muchas veces que hay trabajadores que los suspenden por 30 días. Eso es totalmente falso, totalmente falso.
Yo quisiera que alguien se fuera al artículo 60, inciso E del Código de Trabajo. Ahí vamos a ver muy claramente, primero, que no se permite ningún tipo de multa y segundo, que al trabajador únicamente se le puede suspender por 8 días y previo debe haber el debido proceso, pero no se le puede sancionar más de 8 días sin goce de salario. Alguien que tenga el artículo 60 y se va al inciso E. Inciso E. Las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que éste indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Si se dan cuenta, nadie puede ser suspendido más de 8 días sin goce de salario. Ya olvídese cuando alguien diga es que lo suspendieron por 30 días. No, señores, no se puede. El máximo que establece la ley son 8 días sin goce de salario. Y segundo, ahí está claro. Ustedes tienen que, el que digan, bueno, como usted está faltando, si no viene el lunes, le descontamos el séptimo. Eso sería una multa. Y ahí usted leen los reglamentos interiores de trabajo, ahí está claro que deben de contener que no son sujetos a multa por ningún motivo. O sea, ninguna falta que usted cometa se la pueden sancionar con multa. Indirectamente, pues se la están cobrando a no pagarle el día séptimo. Observar buenas costumbres durante el trabajo. Bueno, entonces sí tenemos obligaciones bien delicadas nosotros. Tenemos que sujetarnos precisamente a las costumbres, al decoro que tiene la empresa. Ya lo hemos leído, solo vamos a repetir. Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo eminente, en que las personas o intereses del patrón o de algún compañero de trabajo estén en peligro, sin derecho a remuneración adicional. Yo le agregué, no constituye horas extraordinarias de conformidad con el contenido del artículo 121 del Código de Trabajo. Someterse a reconocimiento médico, sea al solicitar su ingreso al trabajo o durante a solicitud del patrono, para comprobar que no padece alguna enfermedad, no padecen alguna incapacidad permanente o alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable, o a petición del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social por cualquier motivo. Esto es un poco discutido, ¿eh? Muchas veces hay una empresa, pues, que en Guatemala el famoso reconocimiento médico lo aprovecha para ver si uno no está tatuado, porque tienen la política que la gente que tiene el tatuaje no puede trabajar en su empresa. Ese es un total abuso precisamente en la clase trabajadora, porque por un tatuaje no nos pueden discriminar. 2, para comprobar que no padece alguna enfermedad o una incapacidad permanente, alguna enfermedad profesional contagiosa o incurable. Que no se les olvide que, por ejemplo, los que son positivos de SIDA, no se les puede discriminar, no se les puede discriminar. Y también hay otro tipo de enfermedades, otras circunstancias que definitivamente no va a permitir la ley que se discrimine precisamente para poder ingresar a trabajar. Bueno, decime, Nancy. Gracias, Lick. Buenas noches. Fíjese que yo tengo duda con eso que ahorita estamos viendo, porque, por ejemplo, en el OJ incluso le piden a uno un certificado médico en donde diga que uno goza de salud y que no cuenta con ninguna enfermedad infectocontagiosa. Certificado médico. Sí, pero yo te digo, no, está bien que te lo pidan, o sea, la ley permite que te lo pidan. Lo que yo te quiero decir que el abuso que se ha dado con el bendito certificado médico, con esta parte, que es someterse a reconocimiento médico, o sea, es obligación del trabajador someterte al reconocimiento médico. O sea, sí es obligación, ¿no? Lo que pasa es lo que yo te digo de que muchas veces ha abusado la parte, por ejemplo, el sector más que todo privado,
de que algunas personas que tienen tatuaje no les dan trabajo. Y eso, por supuesto, es discriminarlos, pues, porque el tatuaje no va a determinar tu condición como trabajador o tu perfil como trabajador. Ahora, yo te digo que te lo pidan, por supuesto, es un derecho que tiene el patrono de podernos pedir este certificado de reconocimiento médico. Bueno, guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tengan de guardarlos por razón de la ocupación que desempeñen, así como los asuntos administrativos reservados, cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Esto es exactamente lo que estábamos hablando con el compañero, que si hay cláusulas, normalmente aquí les aplican a ustedes las empresas las cláusulas de exclusividad, que usted no puede trabajar con la competencia, ya sea porque directa o indirectamente conozca los secretos técnicos comerciales de fabricación o administrativos de la empresa. Yo les conté que concretamente yo tuve la oportunidad algunos años de llevar uno de unas 2 empresas en Guatemala y efectivamente él era un mercadólogo, deja trabajar en la empresa, va a trabajar a la competencia, inmediatamente la otra empresa lo demanda por daños y perjuicios y a exigirle el cumplimiento de la cláusula de exclusividad, porque exactamente las 2 empresas se dedicaban a lo mismo y él era el mercadólogo, muy, muy reconocido. Entonces aquí está el deber de fidelidad. Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patronos para seguridad y protección personal de ellos o de sus compañeros de labores o de los lugares donde trabajen. Y la última, pregunta de examen, no es la última. Desocupar dentro de un término de 30 días contados desde la fecha en que se termine el contrato de trabajo la vivienda que les hayan facilitado los patronos, sin necesidad de los trámites de un juicio de desahucio. O sea, como estamos hablando del derecho civil, del derecho común, si a usted le proporcionaron casa, no espere que lo vayan a iniciar todo el proceso como usted quedó inquilino. Esa casa usted la tiene que volver en 30 días. Pasado dicho término, o sea, usted no la entregó, el juez, a requerimiento de los patronos, ordenará el lanzamiento. Si se dan cuenta, no va a haber juicio de desahucio. Van de una vez a un juez y vean, ordenará el lanzamiento debiendo tramitar el asunto en forma de incidente. Escuchen, sin embargo, si el trabajador consigue un nuevo trabajo antes del vencimiento del plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo, o sea, ante quien se va a presentar el derecho del lanzamiento, el derecho para que se otorgue el lanzamiento y se retiren al trabajador de la vivienda, es un juez de trabajo. Dice, el plazo estipulado en este inciso, el juez de trabajo en la forma indicada ordenará el lanzamiento. O sea, el lanzamiento y el juicio de desahucio son instituciones del derecho civil, pero acá cuando proporcionan vivienda, pues tiene ese derecho el patrono precisamente de podernos iniciar el lanzamiento a través de un incidente con un juez de trabajo y previsión social. Vamos ahora sí. ¿Alguna duda con este tema? No. Vamos a ver qué nos dice por aquí Alan. Dice, Lee, conozco un hospital privado que para el trabajo te dicen si está de acuerdo en revisarte en el baño para confirmar que no tenga ningún tatuaje. ¿Eso está bien o totalmente ilegal? Bueno, entonces estamos jóvenes. Este documento se lo voy a hacer llegar hoy, por favor. Este documento se lo voy a hacer llevar y tomamos estos minutos para hablar del trabajo. El trabajo consiste, esto es definitivo, el examen se va a dividir de la siguiente manera: 20 puntos del examen y 20 de un trabajo. El trabajo consiste en que yo en esta semana le voy a hacer llegar a usted 20 sentencias de la Corte de Constitucionalidad.
Usted me la va a analizar a partir de los considerandos, para que no la lea toda, pues al final de cuentas los considerandos, él se resumen que hace la Corte de Constitucionalidad. No, no lo quiero con un análisis científico, lo quiero con sus propias palabras. ¿Qué es lo que usted considera extraordinario ahí? Por ejemplo, va a ver de que hay contratos que se hicieron de carácter mercantil, como vimos en el artículo 156, segundo párrafo del Código de Trabajo, y cómo la Corte ha ordenado que los jueces deben de establecer inmediatamente. Sí, Oliver, el lanzamiento es que te tenés que ir y ahí ordenan que si no te has ido, el juez llega a retirar las cosas de tu casa y es cuando miras algunas personas que tienen todos su homenaje de casa a veces en la calle o en un arriate, porque ya es el lanzamiento, ya es el desalojo. Vamos. Bueno, les indicaba que el trabajo entonces va a consistir, yo quiero un análisis, pero no es que usted me analice las sentencias científicamente, no, lo que yo quiero es que usted las lea, que usted las lea. Y ahí que usted, el trabajo me lo va a tener que enviar a Classroom, va a ser con su puño y letra, ¿ve? Su puño y letra. No se lo dejo para que usted me lo haga de otra manera, porque va a ser copiadera, y yo no quiero que sea copiadera, quiero que usted lea las sentencias. Mi propósito es de que usted lea las sentencias. Entonces, ¿qué necesito yo? Que desde el momento que usted me la lea, entonces yo voy a estar tranquilo que usted la leyó y ya tiene conocimiento. ¿Ya se imagina usted con el conocimiento de 20 sentencias de la Corte de Constitucionalidad, viendo el 029, viendo, por ejemplo, un contrato mercantil, un 029 que es prestación de servicios, donde los jueces dicen, señores, aquí hay relación laboral, hay un vínculo laboral y deben de prestarse las prestaciones, todo lo que establece el Código de Trabajo. Vamos a ver la simulación de los contratos mercantiles, donde les ha dado valor decir, no, señores, aquí hubo simulación y hay un contrato de trabajo. Vamos a ver sobre el trabajador de casa particular, estamos buscando un aprendizaje, vamos a tener sentencias de la Corte de Sociedad sobre la prescripción, sobre patrono, sobre trabajador. Vamos a hacer 20 sentencias. Esa yo quiero que usted con su puño y letra, usted me analice a partir de los considerandos. Los considerandos son pequeños, no va a pensar que es un gran trabajo. Y la forma como usted va a defender va a ser la siguiente manera. El trabajo le va a costar 10 puntos, ¿sí? Y otros 10 puntos que lo va a hacer de la manera siguiente. Por ejemplo, yo ahorita vamos a ver si me contestan nada más. Solo quiero hacer la prueba. Yo lo que voy a hacer es, como es imposible que todos se expongan, todo lo vamos a hacer selectivamente, con la condición de que si yo llamo a alguien y no está, pues va a perder sus 10 puntos de exposición. Pero posiblemente yo le pregunte a Edgar, pero no le pregunte a Álvaro, no le pregunte a Manuel, sino que me vaya directamente con Nancy. Pero eso significa que Álvaro y Manuel, como es selectivo, pues van a tener derecho, aunque no expongan, a los 20 puntos. Todos van a estar preparados para poder contestar. Y si no los llamo, pues todos van a tener su nota de sus 20 puntos. Por ejemplo, ¿estás por ahí, Amner Palacios? Sí, buenas noches. Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Amner ahí, mira, Amner, en la sentencia tal y tal y tal dice tal cosa, ¿qué comentario merece? No es de que me la prepares, Amner, de decir que bárbaro, Amner, es todo un magistrado, pero no, que tus palabras sencillas, lo que hemos ido aprendiendo, lo que tú leíste, cómo lo interpretaste, señor Mireli, me pareció sumamente interesante. Fíjese que esta fue una empresa de gas que tenía un distribuidor en Petén, que es una de las que le voy a mandar. Y mire, me pareció raro de que a pesar que firmaron un contrato mercantil, en materia laboral dijeron que había relación laboral por esto, esto y esto, y obligaron a la distribuidora de gas a pagarle prestaciones a un distribuidor de Petén. Eso es extraordinario, eso no se te va a olvidar para nunca, para la vida, te va a servir para la vida. Y yo ya les dije a ustedes que yo no me voy a conformar con que usted sea un estudiante regular, dice. Ni siquiera me conformo con que usted sea un estudiante ordinario. Para mí usted tiene que ser extraordinario. Y la única manera es de que yo lo tenga que forzar a leer algo que no me va a servir tanto a mí, sino a usted. Porque ahora al final la voy a leer igual que ustedes, ¿eh? Vamos a ver. Israel López, ¿te encontrarás por ahí?
Buenas noches, Lick. Muy bien, ahí estamos, miren, eso me agrada. Magalí Juárez. Buenas noches, Lick. Muy bien, Magalí, que has participado y te has quedado. Alejandra Pérez. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Alex Aroche, que estás ahí con dudas, Alex. Ay, ¿qué pasó, Alex? Andabas ahí preguntando, ya te nos fuiste. Ya está con su cena, el Alex, ¿va? Alexander Isaías Osorio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿verdad? Alicia Valenzuela. Buenas noches, licenciado. Muy bien. Alan Eduardo Herrera. Buenas noches, licenciado. Álvaro Presente. Estrada. Presente, Lick. Muy bien. Ana Gabriela. Ana Gabriela al principio Buenas participó. noches, Lick. Perdón, es que bueno. no me encendía el micrófono. Bueno, estaba bien. Analisa Bolaños. Buenas noches, Lick. Muy bien. Ana María Castillo. Buenas noches. Muy bien. Aníbal Barahona. Buenas noches, Lick. Muy bien, voy a saludarte. Argelia Alvarado Padilla. Buenas noches, Lick. ¿Cómo se pronuncia? Ashley María Alemán. Buenas noches, Lick, es Ashley. Ah, va, que sí. Bueno, pero ahí me entendí. Y mira, y después viene Ashley. No, estás dos veces. ¿Por qué estás dos veces? Porque estoy en la computadora y en el teléfono. Ah, bueno, pues chica. Está bien. Y mira bien, y ahí viene tu compañera Ashley Yadira Corado. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Astrid Jerónimo. Presente. Muy bien. Luz Avendaño. Buenas noches. Buenas noches. Beatriz Adriana. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Bernabé. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Blanca Azucena. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Vamos a ver, Brandon García. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Bresner Mijangos. Buenas noches, Lick. Buenas. Candy Marisol. Presente, Lick. Muy bien. Karina Sánchez. Buenas noches, licenciado. Catalino, hoy no te vi participar, Catalino. Katy Custodio. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Cristian Javier Sánchez. Buenas noches, licenciado. Muy bien, ya ven, miren. Cristian Leonel García. Ahí estamos, ¿va, Cristian? Bueno, quiero decirles de que, por ejemplo, si, como yo sé que muchas veces, por lo menos he visto 3, 4, que como que no están utilizando su ¿qué sería? Su correo, o su perfil, o su celular. Entonces, por si yo llamaría de repente a alguien y es un nombre diferente. Entonces, por favor, me lo hacen saber hoy. Si vamos a preguntar, por ejemplo, yo les digo, va a ser selectivo. Vean, yo quisiera hacerlo por grupo, pero no sé si es imposible, no sé si es imposible. Entonces, quedemos claro de que yo necesito más que usted le dedique, que yo le dedique, le voy a dedicar más tiempo a su trabajo que usted me va a hacer con su puño y letra, que a estarle preguntando. Si le pregunto, por ejemplo, general, o de repente se me ocurre mejor de ver que algunos que les gusta participar y todo, yo les digo, ¿quién, por ejemplo, en la sección va? Y yo les voy a decir, necesito que alguien me diga quién analizó detenidamente. Voy a cambiar hoy para que no sea muy cargoso para ustedes.
Salvo que nadie me conteste, pero por ejemplo, puedo decir, ¿quién me puede dar un análisis del expediente que 6084-2019, que es relativo precisamente a un contrato mercantil de esta empresa? Vean, este es un caso real que lo van a tener ustedes, por eso va a dar el nombre. Fíjense que este fue exactamente la empresa de gas Metropolitano Sociedad Anónima, que llegó a un amparo porque el tribunal, o sea, el juzgado de trabajo y la sala ordenaron pagar, lo que yo le estaba diciendo. Ellos, esta empresa de gas hizo un contrato mercantil con un distribuidor en un municipio de Petén. Y al final vio que había relación laboral, acudió a un juez de trabajo, le dio la razón. Después esta empresa apeló e indicaron, señores, aquí está un contrato mercantil, no hay relación laboral, si no firmamos un contrato mercantil. No, señor, aquí hay elementos propios de un contrato de trabajo y hay contrato de trabajo. La sala de Petén confirmó. Entonces viene todavía esta empresa de gas metropolitano, interpone un amparo ante la Corte de Constitucionalidad y la Corte dice, señores, se confirma lo resuelto por el juzgado y la sala, porque efectivamente se comprobó que la empresa esta gas metropolitano hizo una simulación de contrato y al final sí existió relación laboral y ordenaron precisamente, primero, a que había una simulación, segundo, que se reconociera que había una relación laboral. Este es un contrato real, ¿eh? Lo que usted va a tener en sus manos no es algo ficticio, son hechos reales, ¿eh? Pero mira, pues, ¿por qué no hacemos algo? Es que me interesa, ¿sabes qué me interesa? De veras, yo te garantizo que después de que leas las 20 sentencias, no vas a ser un estudiante regular ni ordinario, vas a ser un estudiante extraordinario, es extraordinario, que en materia laboral, mi respeto, ¿viste? Mi respeto. Yo te diría, yo entiendo, Karina, pero mira, pues hagamos algo mejor. Yo prefiero quedarme con la exposición, que la exposición mejor que ustedes me leen un expositor por cada sentencia. Pero sí me interesa que usted me las escriba, hombre. Si no, no quiero un resumen grande, si lo que yo quiero es que usted analice. Vean esto, qué interesante. Un contrato mercantil. Una persona que tenía una distribución de gas logró que le pagaran prestaciones laborales, logró que lo reconocieran como trabajador. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando alguien te diga hacer una consulta similar? Hombre, tenés tu base legal. Decime, Guillermo. Disculpe, licenciado, pero es que él logró demostrar que tenía una relación continua de trabajo. Lo vas a leer en la sentencia, lo vas a leer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Lo que yo te quiero decir es que ¿qué es lo extraordinario? Que la empresa esta de gas metropolitano Sociedad Anónima firmó un contrato. Sí, mira pues, mi idea es de que si ustedes, yo sé, yo te digo, pues si ustedes quieren, yo sacrifico cualquier cosa con ustedes para que me lean las 20 sentencias. Es que no las van a leer todas, van a ser aparte del considerando. Imagínate esta que yo tengo aquí en la mano, que ustedes la van a tener que ver, creo que tiene 27 hojas, pero te voy a decir los considerandos, ¿sí? ¿Qué considerandos tiene? Yo ahorita te voy a decir, yo la tengo aquí en la mano. Tiene que, vamos a ver, considerandos 1, 2, 2 considerandos. O sea, tampoco es así que yo te diga 2 considerandos tiene. O sea, tampoco son extensas en su análisis. Lo que yo quieren es, si no, dígame qué sacrifico para que usted me lea por lo menos los considerandos de las sentencias. Miren, de veras, no pretendo, yo sé que la mayoría de ustedes... Está bien, Lick. Mira, yo sé que la mayoría de ustedes son trabajadores, pero esto que les estoy pidiendo les va a servir a ustedes como no tienen idea, te lo juro. Yo les garantizo que ustedes están... Yo he sido exigente con ustedes, si se dan cuenta,
Miren qué horas son, nunca terminamos antes. Solo cuando tenían examen terminamos como 10 minutos antes. De lo contrario, aquí estamos para... Yo quiero aprovechar el tiempo con ustedes. Dios sabe que no es para presionarlos, lo que no necesito es que ustedes aprendan. A mí me ha agradado cuando me escriben ustedes y algunos de ustedes me dicen, Lick, y yo le prometo que mi tesis la voy a hacer sobre laboral. Eso me emociona a mí porque digo, bueno, he logrado impactar. Yo no trato de perjudicarlo, Dios me libre. Lo que quiero hacer es ayudarlos, pero yo quiero que ayudarlos con conocimiento. No, para regalarles el curso, yo nada me cuesta decirles, ¿qué? ¿Ganaron por decreto? Pues todos ganaron. No, yo no voy a, yo quiero que usted aprenda hoy. Miren qué buenas notas tienen. Sí. Pero el hecho que tengan buena nota es porque, ¿saben qué me di cuenta? Que siempre estuvieron más de 100, antes del primer parcial, siempre estuvieron más de 180 conectados. Y eso a mí me fascina, ¿saben por qué? Porque... Entonces, ¿saben qué voy a tomar la decisión? Ustedes me dicen, deleguen 10, 20 expositores y lo demás, solo su trabajo que usted va a hacer con su puño y letra. Es que con su puño y letra usted no va a tener otra opción. Si usted quiere que otro le ayude, pero usted va a tener que escribir y va a estar escribiendo lo que decir, qué interesante esto, qué interesante esto, qué interesante esto. Porque yo les quiero decir, yo estuve leyendo hoy unas que hasta a mí me han parecido interesantes. No, pero así, hagámoslo de común acuerdo, ¿eh? Yo no quiero perjudicar a nadie, ¿eh? No, lo que yo trato es de que usted, ¿verdad? Usted es estudiante de Derecho de la San Carlos, ¿sí? Y yo lo quiero casi perfecto, ¿eh? Usted puede decir, no, Lix, aquí yo voy viendo cómo voy sacando los cursos, voy haciendo mi lucha en momentos, señor. En Derecho Laboral vamos a aprender, ¿verdad? Y usted no se preocupe tanto por la nota, por eso la asistencia es valiosa, ¿eh? La asistencia es valiosa. Hay sacrificio de 2 de sus compañeros haciéndome la asistencia y todo, y se la voy a calificar. No se preocupe si el curso lo va a ganar o a perder. Yo soy feliz si usted aprende, se lo juro. Lick, disculpe, yo tengo una duda. No escuché para cuando dijo que era lo de la tarea que nos está dejando de los 10 puntos. Son 20. Ah, sí, son 10 de exposición y 10 de los escritos, ¿verdad? Fíjate, Dulce, que ahorita vamos a tomar la decisión que exponen solo 20 que ustedes deleen ahí. Por ejemplo, yo he visto que, por ejemplo, la compañera que me ayuda a mí, la vieron muy participativa. Yo sé que ella le va a fascinar participar. Y otra cosa que les quiero pedir como estudiantes de San Carlos, equivoquémonos aquí. No nos equivoquemos en el ejercicio de la profesión. Cometamos errores aquí y nosotros juntos los vamos a corregir. Pero de veras, y se los digo de corazón, mi sueño como su docente es verlos triunfar. Yo quiero que con los años, verlo a usted y decirle, pues, si usted quiere ya con mi mano temblorosa, pero decir con toda mi fuerza que yo pueda tener, decir, cuando lo vea usted triunfar, cuando lo vea verdaderamente ejercitando el derecho con amor y con cariño, y porque le fascinó el derecho, porque usted decidió ser abogado y va a ser un buen abogado, que yo pueda decir también como su docente, gracias Dios mío, porque orgullosamente el profesional es egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esa es mi satisfacción más grande. Y si ustedes me dicen, yo le prometo que la asistencia se la puedo calificar más que extraordinaria, pero quiero que ese trabajo me lo haga, porque eso es para ustedes, para que ustedes aprendan para la vida, para que ustedes se encariñen, para que ustedes cuando den un consejo allá afuera a su familia, quien sea, lo hagan con conocimiento, con conocimiento. Yo de veras, yo me muero porque usted sea extraordinario. Y me desanimo. Yo sé que ustedes trabajan, pero por favor, hagan un esfuerzo. ¿Sí? Gracias, Lick. Tus palabras son muy motivadoras, de verdad, lo inspiran a uno a darle ganas al curso. Te digo una cosa, voy a pensar este fin de semana, porque de repente ya no hay exposición, solo el trabajo. Bueno, quiero verlos con ánimo, no con desánimo, que dirá, la Lick, qué gran trabajo va a dar. No, señor, es para que usted sea extraordinario,
para que el día de mañana le garantizo que en 5 años, cuando usted esté ejerciendo, va a decir que vengan los casos laborales que vengan, que yo, si voy a estar de la clase trabajadora, la voy a defender con mucha dignidad y con mucho conocimiento. Y si está con el patrono, usted va a decir, señor patrono, estamos cometiendo errores y hay que corregirlos, porque usted puede ser sancionado de conformidad con el 272, y si hay demanda va a ser sancionado con 12 salarios adicionales. Entonces, no crean, hoy precisamente yo tuve una reunión con un patrono y le hice ver todo. Le hice ver, de veras, hasta le dije, leamos juntos aquí el artículo 30 del Código de Trabajo. O sea, me dijo que si yo no hago contrato, todo lo que diga el trabajador es cierto. Pues si yo no lo digo, lo dice el Código, léalo. La gran pucha, me dijo. Entonces, esa es su obligación. Lee el 272, le dije, ¿qué sanción le puede poner inspección por no tener los contratos? La gran pucha, que usted me dijo, está difícil. No, no está difícil. Es algo que usted lo tuvo que haber hecho, que el de recursos humanos se lo tuvo que haber indicado. Entonces, vieran qué hermoso es. Me senté que un buen tiempo con un arquitecto que es el dueño de la empresa y al final de cuentas le pareció fascinante lo que estuvimos platicando. Mayormente cuando le hablé hoy del deber de obediencia, de fidelidad y todo, le pareció excelente. Puchiga, me dijo, eso me parece mejor, me dijo. Porque, claro, tenemos que entender que la clase de trabajadores también. No, ya no, Ramiro, ya quedamos. No, yo te digo, yo en lo personal, yo quiero agradecerle al decano actual que a título personal pues, me ha apoyado. Quiero hablar unos aspectos ahí con él relacionados con alguna iniciativa de ley que yo quiero presentar al Congreso en materia laboral y a ver de qué manera me ayuda que a través de la universidad la podemos presentar. Entonces, pero ya me entendieron. Si usted me dice el viernes me dice, Lick, mire, exponer si no vamos a exponer. Pues yo hasta eso creo que lo perdonaría, pero necesito que sí me las escriba hoy. Necesito que me las escriba. Bueno, pasen buena noche y buen provecho. Siempre se nos hace tarde. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Feliz noche, compañeros. Buenas noches, licenciado. Cuidados, adiós, Catalina. Adiós, Vivian. Adiós. Feliz noche, Feliz noche, licenciado. Feliz noche.